Buenas noches. Hoy vamos a dedicar el programa a las artes y vamos a comenzar con película. Vamos a comenzar con el cine. Vamos a tener a Ignacio Castillo Cotén. Ignacio gana el premio Ópera Prima con La Virgen Negra, que se estrena en el Festival de Sao Paulo y en Venezuela en el 2008. Tenemos vía Skype a Ignacio Castillo Cotén, director de la película El Inca. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muy contento. Ese salto de La Virgen Negra al Inca, es mi primera... Bueno, es un salto gigantesco porque es una gran diferencia. La Virgen Negra es una película totalmente de ficción, toca temas de realismo mágico. El Inca es una película cruda, una película muy honesta, basada en hechos reales, históricos y notorios. Sí trabajo elementos de ficción porque era necesario, porque respeto mucho el formato cinematográfico de película. Entonces no es un documental, no es una película que tiene un orden solamente, digámoslo, narrativo cronológico, sino el orden y, digamos, la columna vertebral donde se centra el guión es la trágica historia de amor de la vida de Edwin Valero, campeón de boxeo venezolano, récord Guinness, 2 cinturones mundiales. Entonces me centro en su historia de amor porque descubro, una vez que él fallece en el 2010, y fallece su esposa, que detrás de estos sucesos tan dramáticos hay un personaje muy interesante. Y quise contar la historia de este personaje, pero a través de lo que él vivió. Es una película de alguna forma contada en primera persona, en cómo él va viviendo los hechos. Más allá de estos grandes logros boxísticos, profesionales, me centro mucho en la historia de amor porque, como decía inicialmente, eso es lo que amarra la película en todo sentido, desde sus motivaciones principales como profesional hasta cómo fallece. O sea, él fallece meses antes de pelear la pelea más importante de su vida contra Manny Pacquiao, y fallece por un tema de un problema meramente emocional con su esposa y un triángulo amoroso que hay ahí. Entonces la película va muy centrada hacia eso. Bien, vamos a ver un videoclip de la película y luego seguimos conversando con el director Ignacio Castillo Cotén. Rueda. Yo no fui. A nosotros nos estaban siguiendo. Y a mí me quieren joder. A mí me quieren joder. Los actores que te acompañan, ¿quiénes son? Eso que vimos es el teaser, es la escena principal de la película. Con eso arrancamos la película porque es la parte, el desenlace. El que protagoniza El Inca es Alexander Leterni, que es un actor de teatro, de formación de teatro, ha hecho cosas en televisión y en cine. Sin embargo, si se meten en internet y buscan a Alexander Leterni, se van a ver a un joven rubio, ojos azules, que no se parecen nada a las imágenes que acaban de ver. La transformación de él fue gigantesca, no solamente desde el punto de vista físico, sino también ya desde el punto de vista de tono de voz, de energía incluso. Fue muy fuerte. También está Scarlett Jaimes, que es la pareja protagónica. Scarlett Jaimes interpreta a la esposa de Edwin. Y bueno, y también hay actores muy importantes ya un poco más conocidos, de repente como Miguel Ferrari, que hacen como del mentor de Edwin. Está Leonidas Urbina, que también es un actor muy conocido en Venezuela, especialmente en el mundo cinematográfico, y Carolina Torres, que fue la protagonista de La Virgen Negra, mi primera película, también forma parte de este elenco. Hay participaciones especiales como Guillermo García,
que fue el protagonista de Azul y no tan rosa, que fue la película que ganó el Goya, la película venezolana que ganó el Goya. Guillermo tiene una escena muy especial, un plano secuencia de 2 minutos y tanto, casi 3 minutos, con una escena con Edwin que es muy, muy buena. La gente le encanta porque tiene como un toque de humor y de sarcasmo, y para mí esa escena representa mucho lo que es Caracas. La película es un dibujo de Venezuela, sin duda. Es un dibujo de Venezuela, digamos, principio del 2000 hasta finales del 2010. Por supuesto, tomando como protagonista a Edwin y conociendo mucho ese mundo, ¿no? También entramos muy de fuerte, o sea, muy de frente en lo que es el mundo del boxeo, y para eso nos apoyamos mucho con el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, que ambos nos apoyaron muchísimo, y todas las peleas que ustedes van a ver en la película, los rines, los cinturones, los guantes, todo eso es de verdad. Incluso el cinturón nos los prestó el actual campeón Jorge Linares. Los guantes los mandamos a hacer tal cual como eran, con Cleto Reyes. Tuvimos el apoyo también de Everlast. La verdad que para nosotros era muy importante el tema de la credibilidad. En la película, si alguien es fanático al boxeo la viera y dijera, bueno, esto sí de verdad se entraron a golpe. Incluso el protagonista se partió en la nariz, se le partió en los dientes, porque las escenas de pelea las grabamos con 3 unidades de cámara para que el golpe fuese preciso, lo registráramos, y obviamente no podíamos repetir mucho porque si no los actores iban a quedar un poco, el actor protagónico iba a quedar un poco desbaratado. Pero eso es muy, muy real. Tanto las peleas como las escenas más dramáticas son sin cortes, son escenas muy crudas, planos secuencias, porque creo que la película es muy honesta en ese sentido. No tratamos de protegernos en nada. Fuimos all in. Y yo creo que la gente agradece mucho cuando sale de la película, porque de alguna forma Edwin Valero, se escuchó mucho de él, pero se sabe muy poco. Y cuando sale la gente de la sala de cine, es increíble la reacción, porque se derrumban muchos estereotipos. Y bueno, nos ha ayudado muchísimo eso. Aquí el boca a boca nos ha ayudado bastante. ¿Quién escribe esta película? La película, el proceso de investigación lo hice yo, evidentemente apoyado con el equipo de producción, Natalie Sarchalón, Luisa Osorio, pero el guión como tal, yo desarrollo unas primeras versiones, y en las últimas versiones entra Ada Hernández, que para mí, los dos firmamos el guión, tanto Ada Hernández como yo. Ada es clave porque Ada no estuvo en el proceso de investigación, pero es una escritora muy, muy sólida, una guionista muy buena, y ella se centró mucho en el guión cinematográfico. Ella no tenía de alguna forma ataduras con la investigación y no dudó en dejar algunas escenas afuera, en de repente inventar otras que funcionaran para que funcionara el guión. A nosotros nos importaba, y lo importante de esta película es que funcione, no solamente si te gusta el boxeo, o ponte que te guste o que no te guste. Lo importante es que funcione para todo el mundo, así conozcas el personaje o no lo conozcas. Aquí hay un guión cinematográfico y una estructura cinematográfica que tenía que funcionar, así vivieras en Tailandia y no tienes ni idea de nada relacionado a esta persona, y que te sorprendas al final cuando digas, wow, esto está basado en historias, en hechos reales. Y lo que son los hechos reales, hicimos todo el esfuerzo para que fuese lo más parecido, tanto los personajes principales como, por ejemplo, las peleas. Hay peleas célebres como la pelea contra Mosquera o la pelea contra De Marco, que son peleas en su vida muy importantes, y yo lo que quiero es cuando la gente la vea en la pantalla, se meta en su casa luego en internet y las busque y que consiga que son exactamente. Para mí era muy importante eso, porque también pasa por la credibilidad. Esa música que estamos escuchando siempre de fondo es de Luis Miguel Emanueli, compositor venezolano que hace cosas muy buenas, y eso es otra de las grandes halagos que hemos tenido. La música está bien chévere. ¿Dónde se graba la película? La película se hace toda en Venezuela, se hace todo en Venezuela. Hay procesos de postproducción que hicimos afuera, en Chile, que fue con la gente que trabajamos La Virgen Negra, pero fue todo en Venezuela. Estamos hablando de más de 50 locaciones, alrededor de 90 sets de filmación. Fueron 11 semanas de rodaje intensas, más todo lo que fue semanas de preproducción, y ahí con el proceso de investigación y guión, estamos hablando de por lo menos 5 años de trabajo intenso para la película. Esta película tiene ya una semana que salió para el público. ¿Cuál ha sido la reacción popular? Oye, ha sido muy buena. Al principio había muchos estereotipos porque el Inca está muy vinculado al presidente Chávez. Él tenía un tatuaje de la bandera de Venezuela con la imagen de Chávez. Entonces mucha gente tenía como reservas de alguna forma cuando han empezado
cuando empezaron a ver la película se dieron cuenta que no va por ahí. De hecho, el tema político está muy alejado, está mencionado, pero no forma parte ni de la premisa ni de nada. Esto no es un panfleto político, todo lo contrario. Esta es la historia de un ser humano. Y la reacción ha sido muy buena. De hecho, nosotros hemos venido duplicando el número de espectadores en la medida que avanzan los días, y eso es muy positivo porque el boca a boca ha sido muy, muy bueno. Ignacio, ¿qué te dejó esta película como autor, como director de esta película? Bueno, yo creo que en diferentes procesos me ha dado muchas cosas, ¿no? Lo primero es que, de alguna forma, él es un personaje fascinante y es un personaje, Edwin Valero, que nosotros, es muy parecido a lo que somos nosotros, con la diferencia de que él es un fenómeno en el ring. Y yo creo que ese aprendizaje yo lo tuve mientras empecé a hacer la investigación, incluso creo que está ahí puesto en la película, que te das cuenta que las personas no son totalmente buenas o totalmente malas, que existen esos grises. Y aquí en la película está muy claro eso, no solamente con el personaje principal, sino también con el personaje de la esposa y con los personajes secundarios también, porque hay matices. Y para mí eso era muy importante. Eso fue uno de los primeros aprendizajes que tuve cuando estaba en el proceso de investigación y me lo puse como meta, decir, bueno, yo te voy a enseñar a que las diferentes facetas de un ser humano, entendiendo mucho el contexto. La gente no se vuelve loca porque se vuelve loca, las cosas no pasan por sí solas, y yo creo que eso está muy claro en la película, y entiendes el porqué de muchas cosas, ¿no? Es muy fácil juzgar y después de que las cosas suceden, lo difícil es darse cuenta cuando las cosas están sucediendo, y yo creo que el Inca muestra mucho eso, muestra mucho cómo en la medida que va pasando el tiempo las cosas se van deteriorando y tú no te vas dando cuenta, y eso nos puede pasar a todos, y eso yo creo que es el mayor aprendizaje para mí, y yo creo que de alguna forma te deja la película. Pues, además de otras cosas, ves una Venezuela en transformación constantemente, y lo que es una Venezuela para los venezolanos jóvenes, porque además recordemos que Edwin me llevaba a mí un año. Edwin fue un joven que salió de abajo y bueno, luchó y conquistó muchas cosas, pero después el manejar todo ese éxito también fue muy difícil. Finalmente, esta película, en el contexto del país que vivimos en Venezuela, ¿qué es? ¿Una referencia, una reflexión, un camino, un pensar? ¿Qué es? Yo creo que lo primero es que a mí me gustaría que la gente se sintiera orgullosa del cine venezolano. Yo creo que hemos hecho una película con estándares de calidad muy buenos, un nivel de actuación muy bueno, una facturación muy, muy buena. Y más allá de la historia, que es una historia entretenida, gracias a Dios la gente nos dice que entra a la butaca y no se mueve, no se sale de la sala, estás todo el tiempo ahí porque todo el tiempo está pasando cosas y estás ahí como petrificado. Yo creo que el venezolano es chévere que se reencuentre con su cine, y creo que es un cine que hicimos con muchísimo esfuerzo, porque además quiero destacar que es una película totalmente privada, con empresas que nos apoyaron, con personas que nos apoyaron, pero es muy venezolana, es muy nuestra, el equipo que trabajó ahí, todo es muy, muy lo que somos nosotros. Entonces yo creo que la gente se va a entretener y de alguna forma, más allá de la historia, que evidentemente te va a impactar, yo creo que la gente se va a sentir orgullosa de un buen cine nacional, y yo creo que lo pueden ver en el Inca sin duda. Muchísimas gracias a Ignacio Castillo Cotén, director de la película El Inca, por haber conversado con nosotros sobre esta película que es un éxito en Venezuela en solamente pocos días. Gracias, Ojalá Ignacio. estemos por allá, ojalá pronto estemos por allá. Suerte, de todas maneras. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Breve pausa y seguimos con ustedes. Me quieren joder. A mí me quieren joder. Históricos y notorios. Sí trabajo elementos de ficción porque era necesario, porque respeto mucho el formato cinematográfico de película. Entonces no es un documental, no es una película que tiene un orden solamente, digámoslo, narrativo cronológico, sino... En el Festival de Sao Paulo y en Venezuela en el 2008. Tenemos vía Skype a Ignacio Castillo Cotén, director de la película El Inca.
Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muy contento. Ese salto de la Virgen Negra, y vamos a comenzar con película, vamos a comenzar con el cine. Vamos a tener a Ignacio Castillo Cotén. Ignacio gana el premio Ópera Prima con la Virgen Negra, que se estrena. Buenas noches. Hoy vamos a dedicar el programa a las artes, al Inca. Es mi primera. Bueno, es un salto gigantesco porque es una gran diferencia. La Virgen Negra es una película totalmente de ficción, toca temas de realismo mágico. El Inca es una película cruda, una película muy honesta, basada en hechos reales.